sin juicio desde la perspectiva del alma, solo una simple manifestación de una relación que está desalineada, dos vibraciones desajustadas que coinciden en el encuentro y experimentándose mutuamente. Así que, en vez de condenar la relación o pensar, sigo encontrando lo mismo, considera. Es común escuchar, encuentro lo mismo una y otra vez. Eso ocurre porque hay una vibración en ti que atrae eso. Yo también la tenía. Doy la bienvenida al programa a Cindy Edison. ¿Cómo estás, Cindy? Alex, estoy agradecida de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo sobre tu trayectoria y de conocer a Joseph. Son un colectivo interesante, por decirlo menos, y sus enseñanzas son bastante profundas y buscan llegar al mundo. Y espero que esta conversación ayude a difundir sus enseñanzas a aún más personas alrededor del mundo. Así que te agradezco que hayas venido. Gracias. Apreciamos que nos hayas invitado. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes de esta locura que es canalizar? Es una pregunta interesante porque no recuerdo mucho de ello. Mi infancia la consideraría algo carente de amor, mucho miedo. Solo lo digo ahora porque tengo el contraste. Así que para mí no es algo triste, es simplemente el reconocimiento de lo que fue y la situación. Era ir improvisando sobre la marcha. Nunca tuve orientación real de nadie o no creía tenerla. Estoy excluyendo a mi madre de esto porque no es ella, sino que había toda una situación. Así que, familia numerosa, en el norte del estado de Nueva York, un pueblo pequeño, era sereno, sin embargo, temerosa, sin orientación, algo así. Pasé 35 años en publicidad que realmente me encantaba, en publicidad creativa. Me moví un poco con eso y era simplemente una vida sin planes. Era muy, diría yo, cotidiana, basada realmente en miedo. Exacto. Y básicamente solo estabas jugando el juego de la vida sin pensar en nada más que en lo exterior esencialmente. Exacto. Claro, sí. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo, por decirlo así, empezaste a escuchar voces o aparecieron? Y cuando empezaste a escuchar a estas voces o a este colectivo hablándote, ¿pensaste que estabas perdiendo la razón ya que una persona normal lo pensaría? Bueno, nunca me consideré normal. Siempre me atrajeron los canales. Trabajas en publicidad, claramente no eres normal. Sí, exactamente. Pero siempre me atrajeron los canales. Siempre tuve amigas que me arrastraban a sesiones con médiums y psíquicos y me encantaba. Simplemente estaba fascinada. Nunca pensé que tomaría ese camino. Quiero decir, nunca fue algo así. Y tuve muchas corazonadas. Ahora que miro atrás, ahora que sé más, puedo ver dónde estaba en mis años jóvenes y cuándo empezó todo. Hablando, me sentía emocionada y nerviosa, pero era incapaz de detenerme. Soy una adicta al portátil, por lo que me senté a redactar un artículo y, de repente, escribía Querida Cindy, y surgió una carta de 9 páginas. Eso fue muy extraño cuando lo releo ahora, muy extraño en aquel momento para mí, pero no le tenía miedo. Era una sensación de cariño, si es que sabía lo que eso era. Era algo diferente a todo lo que había experimentado antes. Pero no, nunca me asustó. Siempre me interesó aquello que algunos denominan la saber. No lo considero, ya sabes, el otro lado, la otra explicación de las cosas. Comenzó como escritura automática y luego, de algún modo, se convirtió en lo que haces ahora con Joseph. Sí, claro, y sigo escribiendo mucho, es decir, todo. Los libros están canalizados y escribo con ellos, mayormente. Tenemos conversaciones continuas todo el día. Quiero decir, son como, no sé, incluso, ni siquiera sé cómo separarlos de mí y ahora mismo me están aplaudiendo porque finalmente estoy comprendiendo eso, que somos uno. En la primera carta recuerdo dos cosas claramente que dijeron y que mantengo siempre presentes en mi mente y esas son, somos iguales y vívelo. Y ahora, con el paso del tiempo, han pasado muchos años todavía. Sé por qué me dijeron esas dos cosas. Somos uno.
Siempre lo han dicho durante años. Empezaron nuestras conversaciones diciéndolo. Puedes comenzar. Eres amada. Somos uno. Entonces supe que estaban allí. Por lo que he escuchado de tantas fuentes con las que he hablado, tu sistema nervioso debe estar de alguna manera preparado para recibir esta energía. Algo sencillo? ¿Comenzaste así nomás? ¿Cómo se siente cuando llegan? ¿Era una energía, Joel? ¿Te agotas? ¿Cuál es tu proceso? Al principio, cuando comenzaron a hablarme, traté de sintonizar otros canales, ya que lo único que hacía era escribir. Es algo que es puramente conversacional, y poseo cada uno de esos canales. Son miles, y fue solo un reenfoque. Y siempre les preguntaba, ¿cómo hago esto? ¿Cómo empiezo a hablar? ¿Tú? ¿Cómo me concentro? Solo concéntrate. Simplemente así. Pero nunca lo entendí. Miraba otros canales y pensaba, ¿por qué no soy así? ¿O por qué no soy como esa persona? ¿Por qué no entro en trance? ¿Verdad? Y seguían diciendo, Cindy, solo tienes que concentrarte. Estamos enseñando más adelante con los años. Estamos enseñando una nueva perspectiva de la Tierra y el trance no es necesario a menos que te ayude y te decimos, no necesitas hacer eso. Solo es reenfocar en una vibración diferente. Todo su mensaje es vibracional, la base de todo, y eso aclara todo. No necesitas entrar en trance. Eres un canal disponible 24/7, funcionando de manera independiente. Está bien. Entonces, José enseña que el ser humano es el aspecto físico del alma. Tal como Dios creó al hombre a su imagen, hablamos de la conciencia de imagen vibracional. Y así, todos tenemos esa conciencia dentro de nosotros. Y eso es parte de nuestra vibración física. Y es donde las emociones amorosas surgen así, indicando nuestra alineación al sentir amor, paz y alegría. Son reflejo de nuestra vibración física. Hablándonos y diciendo, estás alineada, continúa. Se siente bien, ¿verdad? Bueno, estamos en el contraste para poder elegir lo que digo, elegir nuestro camino fuera de la tercera dimensión. Este cambio de conciencia representa un cambio de perspectiva, del miedo al amor puro. Continuamos avanzando en la tercera dimensión, como lo hemos hecho durante eones, evolucionando vida tras vida. Somos eso, tú y yo, el aspecto humano de nuestra alma única, avanzando a través del tiempo, a través de cronogramas tridimensionales. Asimilamos más luz cada vez que regresamos, si así lo elegimos. Con nuestra expansión, la del alma se produce igualmente. Al reenfocarnos en lo humano, el alma ya se ha expandido por la vibración amorosa de su esencia. Sin embargo, absorbemos la vibración contrastante humana. Nuestras vivencias en la tercera dimensión se enriquecen así. Nuestras creencias recogidas, enseñanzas y entendimientos surgidos a través del tiempo, que ya no encajan en esta perspectiva nueva. Así que, como comprendemos, nuestra oportunidad de elegir radica en el contraste. Elegimos la vibración de nuestra verdadera esencia. Es el camino eterno del alma. Pero al estar en contraste, si tomamos decisiones y elecciones desde la desalineación, hablaremos de eso pronto. Desalineación. Creencias desalineadas con la perspectiva de nuestra alma, con su conciencia, de nuestra verdadera esencia. Ahí parece que erramos. No es un error. Nunca es un error. Pero es cuando las cosas se complican. Es entonces cuando nos desviamos del camino y seguimos atrayendo eso. Así lo explica Joseph. La zona de elección es como estar bajo dos paraguas. Queremos simplificarlo. Existen dos paraguas de pensamiento, dos vibraciones distintas que no concuerdan. Sin acuerdo, no hay manifestación. Uno simboliza el amor puro y el otro el contraste. Tenemos ambos dentro de nosotros, a través de nuestra alma y a través de la vibración física y contrastante del ser humano. Bien, cada decisión que tomas proviene de uno de esos paraguas conceptuales. Si eliges desde el miedo, que abarca celos, soledad, venganza, todo lo que no es amor, estás bajo ese paraguas. Los pensamientos que surgen ahí se manifiestan en tu realidad. Vives esa manifestación.
Aunque parezca desafortunado, y uso desafortunado entre comillas, no lo es, ya que cada experiencia es un aprendizaje, un proceso que nos revela quiénes somos realmente. Es un proceso de elección. Al examinar las creencias acumuladas a lo largo de nuestras vidas en la tercera dimensión, la mayoría están desalineadas, pues pertenecían a líneas temporales desalineadas, aunque todas evolucionan. Luego aparece José, conocido por su ejemplo, como el evolucionado, un colectivo unido, comunicándose mediante la conciencia avanzada de Seth y Abraham, proporcionándonos así un punto de referencia esencial. Observa nuestra evolución de la conciencia, nuestra conciencia, ya que Seth empezó con tú creas tu propia, sabe, ampliada a través de Abraham y Esther, y simplemente explotó. Y ahora, a medida que la conciencia se expande, más maestros se unen para enseñar desde esa conciencia. Y esta es la conciencia hacia la que nos dirigimos como colectivo humano. Y esa conciencia no tiene miedo. Maravilloso. Ahora, de todo lo que acabas de mencionar, ¿qué parte fue recordando enseñanzas y qué parte fue Joseph? Es mayormente ellas, pero lo entiendo. Puedo sentirlo, sí, puedo sentir cuando me voy por las ramas así, siempre. Son divagadoras, pero yo también soy divagadora, por eso nos llevamos tan bien. Sí, ciertamente. Cada vez que tocamos este tema, ellos siempre están en el centro de las conversaciones. Sí. Entonces, ¿cuándo decidiste salir del armario del canalizar? ¿Cómo fue eso para la gente que te rodea, tus colegas? Llevo mucho tiempo en la industria publicitaria y sé que no conozco a esas personas y son creativos, pero aún así, ¿cómo les fue con eso? O sea, tengo curiosidad, bueno, ¿cómo lo manejaron ellos y cómo lo manejaste tú a nivel psicológico? Bueno, no mencioné eso mientras estaba en publicidad. Al dejarla, empezó la mayor parte de la canalización. Estaba inmersa y estudiando ciertos temas. Ya había estado. Fui incitada por circunstancias que al final involucraban a Joseph. Durante años ignoré quién estaba detrás, solo sentía el empuje sin saber la dirección. No entendía hacia dónde iba hasta 2009. En ese camino perdí a un hermano, perdida. Mi hermano menor cree que estoy loca, le dijo a mi madre. No le hables más. Ella cree que Dios le habla. Y eso simplemente me hace reír. Mucha gente, no mucha, en términos relativos. Mi familia realmente no dicen mucho. No sé qué piensan al respecto. Mi hermano con el que estoy bastante unida, me apoya, pero no tiene ni idea de lo que hago. No lo sé. A algunas personas les fascina y otras simplemente les da miedo. Creen que es malvado. Ah, sí, el discurso del demonio. Bueno, eso es lo que siempre me resulta fascinante de la gente, como que son demonios, tío, están haciendo muy mal su trabajo porque de su boca sale algo bastante profundo y positivo y todo es amor. Es una mentira. Quiero decir, siento que es una mentira. He visto muchas películas y no vi a muchos demonios hablando de eso. Sí, en serio. Cuando empecé a canalizar, comencé a hablar con los muertos. Y eso me surgió de manera muy espontánea y nunca dudé de que pudiera hacerlo, porque para mí es simplemente alcanzar una vibración. Entiendo cómo tu enfoque atrae. Estás invitando algo. Y para mí fue muy fácil. Y tuve un par de maravillosos amigos bautistas del sur que me trajeron versículos bíblicos y me dijeron que estaba practicando el mal y que necesitaba dejar de hacerlo. Y frente a mí estaban estas personas que se estaban sanando y llorando de amor al comprender ahora que sus seres queridos están felices y en paz y todavía aquí. Todo es cuestión de perspectiva. Parece que lo manejaste bastante bien psicológicamente. Realmente no me importa lo que piense la gente. Bien, bien. Realmente no puedo. Es demasiado fuerte. No podría dejarlo. La mayoría de nosotros no podemos evitarlo. Sí, y muchos siempre piensan, ah, es una estafa, pero creo que hay formas mucho más fáciles. Trabajar duro y engañar a la gente. Quiero decir, es increíble, esto es una estafa. Sí, porque los canales están nadando en dinero. Es realmente creíble. Alejas a todas las personas que conoces, mostrándote como alguien que conversa con voces.
Y si existe algo más allá de lo que estás haciendo, que es intentar ayudar a la gente, amigo, hay maneras mucho más fáciles para hacer cosas. Estafar gente, amigo. Menos doloroso al principio, sin duda. Exactamente, sí, de acuerdo. ¿Algún comentario? Ella simplemente lo hace por el dinero. ¿De verdad? ¿Dónde está eso? Mi frase favorita es, solo lo hacen para vender libros. Pienso que si alguien lo supiera, claro, obviamente no tienen idea. A menos que te apellides King o Rowling, no ganarás mucho dinero. Así es. Durante tu trabajo, ¿tus canalizaciones han impactado profundamente la vida de alguien alguna vez? Creo que ha cambiado a muchas personas ahora que lo que enseñamos es bastante profundo y no es común entendido aún. Y José me ha dicho muchas, ¿sabes? ¿Crees que estás lista para expandirnos? Pero el colectivo no está listo para escucharlo porque estamos hablando de, realmente supongo, física cuántica de alguna manera. Estamos hablando de vibración y la gente no entiende la vibración y les asusta. Pero como todo el tema del ego, ese es nuestro tema favorito. Eso es con lo que ellos comenzaron en su primer libro. La perspectiva completa del ego es completamente diferente. Y recuerdo una persona con la que estaba hablando, ella dijo, me encanta tu perspectiva. Me encanta la perspectiva del ego de Joseph. Se siente tan bien y tan correcto, pero Eckhart Tolle no dice eso. Así que voy a seguir con lo suyo. Sabe y de, ya sabes, lo que sea, lo que creas bien, pero eso es genial. Descripción de nuestro sistema creencial. Eso no está alineado de manera correcta. Todas las maestras, sin importar su enseñanza, son maravillosas y con propósito. Lo entiendo. Nuestra perspectiva carece de miedo. Como humanidad, no sabemos vivir sin temor. Jamás lo hemos logrado, al menos no en este cuerpo. Pero lo que sucede es que cuando la gente dice algo así, es porque han construido una nueva base a partir de esto. Y si yo admito que lo que he construido, mi fundamento, es diferente o ya no lo creo, entonces el ego interviene como diciendo, bueno, has sido un tonto o te han mentido y empieza a tambalear un poco ese fundamento. Por eso, cuando surgen estas nuevas ideas, es difícil para las personas asimilar nuevas ideas, incluso reconocen que prefieren las ideas de José y que éstas les parecen más acertadas, pero no puedo desvincularme de esta idea fundamental que ya he afianzado en mi pensamiento, y si me desvío de esto, va a provocar una reacción en cadena en lugar de estar completamente abierto a todas las ideas, cambiando y moviéndose, porque si fuera así, todavía creerías en el conejo de Pascua y en Santa Claus, porque esa es mi base. ¿Quieres decir que Santa Claus no existe? Tiene que existir. ¿A qué te refieres? Y si cambias esa base, sacude el mundo. Por suerte, esa información se les proporciona a los niños desde pequeños. No funciona, sí. Permitido a los veinteañeros que aún creen en Santa Claus. Bueno, de verdad es una creencia bastante divertida. Tuve que pasar por eso con mis hijos y finalmente empezaron a hacer preguntas. Y yo les digo, no les mentimos, pero no fue divertido. Todos informados. Hay industrias alrededor y son como, supongo que sí, fue divertido. Me encanta despertarme con la magia de lo que sucederá, pero en fin, yo también. Yo también. Permíteme preguntar, ¿qué es lo más desafiante de ser canalizador? Confiar en la información, creo. No sé. Como dije, realmente no me importa lo que piensen los demás, porque siento la verdad en ello y veo el cambio en mí misma sobre esta perspectiva. Es un tema enorme. ¿Cómo te comes un elefante? Pregunta. ¿Por dónde empiezas? Porque es un cambio en todo, y cuando entiendes el componente vibracional de ello, lo hace más fácil. Pero por otro lado, la gente no lo entiende, y eso para mí es difícil, porque ahora me parece tan fácil y quiero sacudir a la gente y decirles no, solo piénsalo de esta manera, porque todo es una creencia. Tu creencia en el ego, lo que tienes como creencia en el ego, es muy real para ti, y la creencia que yo tengo en el ego es completamente opuesta a la tuya y es muy real para mí. Pero yo vivo una vida mucho más pacífica.
te lo puedo asegurar, porque no tengo ese mono en la espalda, porque entiendo lo que es, y a lo que se reduce es que nadie tiene razón o está equivocado. Es solo una perspectiva y es una creencia. Y podemos elegir creer lo que queramos, basándonos en la experiencia que deseamos tener, porque nuestras creencias crean nuestras experiencias. Entonces, si crees en algo que te da miedo, si crees que no eres digno, algo con lo que todos de alguna manera crecimos, ¿verdad? Si tienes la creencia de que no vales, entonces eso tiene muchos afluentes que se desprenden a lo largo de tu vida, en tus relaciones, tu carrera, tus relaciones con tu pareja o lo que sea. Esa creencia de indignidad pesa mucho en la tercera dimensión y está desalineada. Así que tienes una experiencia que está desalineada. Tienes muchas experiencias que no concuerdan con quién eres realmente. Y por eso la gente dice, esto no es divertido. Se supone que debe ser divertido. Y el entendimiento trae esa expansión, el entendimiento de quiénes somos en realidad. Y es ahí donde la vibración entra en juego. Muy, muy cierto. Es el círculo de la vida, como dicen en El Rey León. Entonces, ¿te importa si, bueno, Joseph está aquí, así que tengo un montón de preguntas para cuando de alguna manera te transmiten sus mensajes, han estado hablando a través de ti aquí y allá durante esta conversación, pero cuando es una conversación directa o preguntas directas para ellos específicamente, va a ser un poco diferente en la forma, porque he escuchado a canales como tú que cuestionan la información y a veces las entidades se irán. Espera un momento. Necesitamos hablar con John porque John no está aceptando lo que estamos diciendo. Primero expliquémosle a John y cosas así, lo cual siempre me resulta fascinante. Bueno, si hay una palabra que, ya sabes, me bloqueo. Y ahora estoy bastante integrada con ellas, después de todo este tiempo. Será la clase de persona que dice, hazte a un lado, no sé cómo hacer eso. Simplemente tomo asiento y comienzo a escuchar. Y aporto mi granito de arena, es una mezcla. Y estamos demostrando lo que todas podemos hacer. No necesitas entrar en trance para escuchar tu alma. Es parte de tu vibración. Es un enfoque. Es solo un enfoque. Así que simplemente me concentro en ti y en tu pregunta, y ellos la responden. Ellas responderán. Bien, entonces comencemos. Dejad que así sea. Claro, ¿podrías explicar de manera más sencilla el concepto de los yoes multidimensionales? Hay muchos aspectos ilimitados del alma. Nos referimos a Dios como alma colectiva, y el alma es única, y cada alma tiene aspectos únicos e ilimitados, uno de los cuales es. Y uno de los cuales es, todos tienen su propia alma. Esta es única vibracionalmente. Entonces, lo multidimensional son vibraciones, vibratorios, o sea, masas vibratorias. Es una actividad en una línea temporal vibracional donde ese aspecto del alma está. Hemos existido en un número ilimitado de líneas temporales en la tercera dimensión antes de este momento. A la tercera dimensión y evolucionamos. Tú evolucionas mediante la conciencia. Cada vez que experimentas una línea temporal, un aspecto tuyo armoniza con ella, ese aspecto de tu alma. Has vivido múltiples líneas temporales alineadas con la tercera dimensión. Cada faceta tuya permanece viva y bien. Aquí radica la regresión a vidas anteriores. Las vidas pasadas son relevantes, son reales. Se exploran a través de tu concentración. Enfócate en una vivencia, algo que te facilite. Sacude ese recuerdo, esa memoria. Las llamamos memorias, pero en realidad están en tu vibración. Es una experiencia que forma parte de tu vibración física. Así que cada aspecto en multidimensiones, dimensiones ilimitadas, hay aspectos de ti, algunos que el colectivo humano ni siquiera puede empezar a comprender en este momento, pero eso es lo que es. Se mantiene dentro de tu vibración física. Cada vida que has vivido está contenida en tu vibración física. Y tu vibración física
es tan única. Y tus huellas dactilares son una manifestación de tu vibración física que llevas de manera única de tu alma. ¿Es eso por lo que a veces lo llevamos? Afecciones, pero cicatrices o ADN que es generacional. Por eso, Sí, tú las llamas enfermedades, pero nosotras no creemos en eso. No queremos hablar de creer en la sanación. Para nosotras no es una sanación, es una evolución, porque el contraste, tu vibración desalineada, es lo que provoca cada dolencia, ya sea emocional o física, cada una de las dolencias. Es una firma de una creencia desalineada, muy difícil para nuestros aspectos humanos, especialmente para aquellas que están sufriendo. Comprender que en el centro de todo se encuentra la vibración física en el núcleo de cada enfermedad. Por eso hay bebés que nacen con cáncer y nacen enfermos. Hasta que esa vibración evolucione, se transforme más allá, donde no haya un acuerdo vibracional para el contraste, que se manifiesta como esa enfermedad, porque seguirá repitiéndose. Aquí es donde entra el karma, que es una perspectiva diferente. Pero mientras la vibración esté viva y activa a través de tus creencias, entendimientos, experiencias que has llevado a lo largo de muchas, muchas vidas, continuará manifestándose hasta que cambies la vibración. Y eso no es cambiar la creencia, es adoptar y conjurar una nueva creencia desde una nueva línea de tiempo que no esté en acuerdo vibracional con la creencia que causó la enfermedad. tiene sentido, curiosamente, sí. Espero que me sigas. Como dije, es un tema amplio que se relaciona todo con la consonancia vibracional. Todo comienza en el núcleo con la vibración. Todo lo que experimentamos es vibracional y no físico primero. Y mediante nuestro enfoque, lo traemos a nuestra experiencia física. ¿De qué manera opera la ley de la atracción en el ámbito molecular o cuántico? Vamos a sonar muy repetitivas, porque la ley de la atracción es la ley de la vibración y el acuerdo vibracional. Acuerdo vibracional, cada manifestación. Cada deseo que tienes, cada experiencia que has tenido, emocional, física, relacional, no importa. Lo que es una manifestación de acuerdo vibracional. Algunas están alineadas, algunas están desalineadas. Mayormente el colectivo humano está desalineado. La vibración colectiva dominante está desalineada. Por eso estás viendo el caos que tienes. Así que la ley de la atracción es la ley realmente de la vibración. Cada ley universal las llamamos la verdad universal porque su esencia es vibracional, todas ellas. Todo se relaciona con el acuerdo vibracional. Entonces, la ley de la atracción implica que al enfocarte, invitas esa vibración no física correspondiente a tu conciencia. Cuanto más te concentras, más amplías la conciencia de su existencia hasta que se manifiesta en tu experiencia física. Ahora, si estás alineada, esa experiencia será una experiencia amorosa. Si no estás alineada, no tanto. Entonces empiezas a pensar en comprar un Tesla. No habías visto ninguno en tu zona antes, pero de repente, al conducir, notas Teslas por todas partes. Exactamente, siempre decimos, no pienses en la pelota roja. Intenta no pensar en el elefante rosa de la habitación. Exacto. Quienes escuchan ahora visualizaron un elefante rosa mentalmente. Exactamente. Y mientras te concentras en ese elefante rosa, lo verás. Lo verás en alguna imagen en la televisión. Lo verás. Y una vez que reconozcas que eres el creador de cada experiencia a través de tu enfoque, que es la invitación. La ley de la atracción no le importa por qué te estás enfocando en ello, no le importa si está o no en armonía, simplemente funciona. Aquí no hay juicios, simplemente funciona, te trae lo que estás pidiendo y pides a través de tu enfoque. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿puedes proporcionar pasos prácticos para alcanzar la autorrealización? Define la autorrealización desde tu perspectiva, por favor. La autorrealización es comprender quiénes somos realmente como alma, como una parte de Dios, y superar la necesidad de pensar, vivir o experimentar en tres dimensiones.
Sin duda alguna. No es necesidad, siempre es elección. La tercera dimensión es opcional, pero es una elección de expansión, propósito de cada encarnación en la tercera dimensión, manifestando así la expansión divina de la alma. Porque cada vez que expandes tu aspecto físico, tu alma se expande, lo que expande a Dios. Es un efecto ondulatorio de una vibración. La toma de conciencia o el ensanchamiento de la percepción sobre la esencia de tu verdadero ser es conseguida y experimentada mediante tu enfoque en la vibración de tu alma. Ahora esa experiencia le sucederá a todos en la nueva tierra. Somos la vibración de la nueva tierra. Estamos aquí ahora por eso, para intentar impulsar el amor y comprensión. Al entender tu situación y saber que creas tus vivencias, puedes comenzar a generar experiencias que reflejen tu verdadero ser, en vez de las que no muestran quién realmente eres. La comprensión es fundamental. Por ello, lo óptimo es enfocarse en el amor, centrar tu atención y energía en él. Concéntrate en el amor. En cada decisión, dice Joseph, elige el amor. En toda resolución siempre hay una solución amorosa. Porque cuando buscas la armonía, no estás viendo el problema. No puedes resolver un asunto desde la vibración en la que fue creado, jamás. Así que debes mirar desde una perspectiva diferente. Y eso es lo que es. El camino eterno del alma está pavimentado con amor. Y ese también es tu camino eterno. Y cuando te concentras en él, los eventos que están preestablecidos, no la experiencia. Los eventos son eventos de acuerdo vibracional y expansión. Y eso sucede cuando te enfocas en la alineación, porque ahí es donde expandes tu conciencia. Así que primero debes ser consciente de quién eres y por qué existes. Debes saber por qué existes, por qué estás aquí para expandir este aspecto. Por supuesto, ¿podrías darnos consejos para conectar con nuestro sistema de guía interior? Exactamente, la respuesta no cambia. Enfócate en la alineación. Es una pregunta común. ¿Cómo me concentro en la alineación? Concéntrate en el amor. Nosotros decimos, elige a alguien. Elige. Al sostener a tus hijas por primera vez, seguro puedes sentir eso ahora, ese amor expansivo. Eso es alineación. Esa es la sensación de alineación. Así que la mejor manera de vivirlo es revivir una experiencia de ello, que sabes que está en esa alineación. O cuando estás queriendo a tu perro, o si estás enamorada de alguien, o simplemente lo que sea, si es pintar, lo que sea que te brinde alegría, eso es alineación. Y lo más importante es sentirlo. Cuando sientes amor, estás experimentando alineación. Es un cambio en tu perspectiva, no solo sobre entenderlo, sino sentirlo, porque es vibracional. Y cuando comienzas a sentir la vibración, es entonces cuando puedes comprender cómo elegir. Porque las vibraciones alineadas se sienten bien, las desalineadas se sienten mal. Cuando estás siguiendo tu pasión en la vida, ya sea el arte, la ingeniería, las matemáticas, los podcasts o lo que sea, si estás alineado y te sientes bien haciéndolo, eso es una señal de hacia dónde deberías dirigirte independientemente de la recompensa económica, porque si estás alineado, serás atendido financieramente hasta cierto punto. Todos tenemos caminos que recorrer. Fui un artista en apuros durante muchos, muchos años, pero siempre tuve comida en la mesa. Siempre me las arreglé. No lo que quieres, sino lo que necesitas. ¿Es justo entonces? Exacto, en el clavo. El universo se mantiene solo. No puedes estar alineado y creer en la escasez, porque esa creencia en la falta está fuera de alineación. Por tanto, debes revisar tus creencias, que pueden ser funcionales en la tercera dimensión, un lugar comúnmente desalineado. Si tus creencias están desalineadas, permanecerás en esa dimensión, asumiendo que la vida es así, simplemente desfavorable.
Se supone que esto es difícil y todo eso. Y si crees que la vida debe ser difícil, entonces experimentarás una vida dura, pero no tienes que tener esa creencia. Somos libres de elegir lo que creemos, ¿verdad? Y eso es lo que me resulta tan interesante, que la gente, he oído decir a la gente, nunca podrás triunfar como artista. No hay manera de que puedas ser músico o pintor. No puedes ganarte la vida de esa forma. Y sin embargo, existen incontables ejemplos de personas que no solo subsisten, sino que prosperan. No me refiero a los casos excepcionales o a las grandes estrellas, sino a los trabajadores ordinarios en las artes que eligen seguir su pasión en vez de un camino más práctico. Por lo tanto, todo se basa en tu sistema de creencias. Si crees que debes ser abogado y pintar solo los fines de semana, así será. Y odio el derecho. Si eso obtienes, luego queda fuera de saber. Pero, ¿no hacemos eso la mayoría en Occidente? Sí, porque la vibración dominante está desalineada, la vibración dominante colectiva. Por eso cuando comenzó todo esto del COVID, simplemente me eché atrás y dije, lo que sea. Un día le dije a José, fue muy gracioso, le dije, nos están quitando todas estas cosas. ¿Dónde voy a comprar mis víveres? No voy a hacer eso. Entonces, ¿dónde compro los víveres? Y me dijeron, se te mostrará el camino. Conduzco por la calle 2 días después y veo este mercado que acaba de abrir y entro ahí y fare como si nada hubiera pasado. Y ese se convirtió en mi mercado durante un año. Así que quiero decir, hay mucho. Es eso a lo que me refiero con estar alineada. Cuando te concentras en la alineación, las puertas se abren porque tu conciencia, nadie quiere que tú sepas que tu alma es tu guía, es el faro. Joseph se hace llamar el faro. Es la guía en la tercera dimensión para el amor, la guía amorosa. Ahora, ¿cómo influye la conciencia colectiva del universo en nuestra conciencia individual? Solo lo hace si tú lo permites. Ahora, déjame explicarte que siempre has sido parte de esa historia que te contaba antes, cuando todo eso del COVID comenzó. Joseph decía, concéntrate únicamente en tu propia alineación. Eso es lo único que realmente importa en este momento. Concéntrate en tu propia alineación. Porque al hacerlo, no solo haces cosas maravillosas a nivel vibracional para el universo debido al efecto ondulatorio, ¿verdad? También sigues creando tu propia realidad. Así que no importa lo que esté sucediendo, sigues creando tu propia experiencia de ello. Eso harían. Lo único que realmente importa. A ti es tu enfoque. Si crees que el mundo exterior o otros planetas tienen voz en tu realidad, en la creación de tu realidad única, es una creencia desalineada, porque tu alma única no está enfocada en ti y no estás en sintonía con otros reinos vibratorios, ya que tu enfoque no está alineado. Eres un aspecto humano en la tercera dimensión y tienes tu conexión con tu yo superior, quinta dimensión, novena, lo que sea, a través de tu alma, pero tu enfoque está aquí. El enfoque de tu alma en su aspecto físico está aquí. Así que decimos, no importa lo que esté sucediendo allá afuera porque te interesa tu propia experiencia y tu evolución propia. Entonces, ¿qué pasa con nuestra conciencia tras la muerte física? ¿Qué conciencia? La de tu alma. Se expande, se expande, se expande exponencialmente. Está expandiéndose todo el tiempo. Se está expandiendo. Cindy la está expandiendo ahora mismo porque disfruta enormemente. El amor que siente por nosotros, por ti y tu audiencia, está expandiendo el universo. Su forma física, al pasar a otra existencia, como diría Esther, quedará en la línea de tiempo vibracional acordada. Se manifestará, como ahora la vemos, en la cuarta dimensión y quizás en la quinta con nosotros. Todo depende de ella mientras amplía su conciencia. Pero la vibración, tu vibración, el cuerpo, no es esencial en la dimensión superior. Así que tu cuerpo físico es siempre una manifestación física de tu vibración. Enfermedad, malestar, cualquier bienestar proviene de tu alma. Tu vibración física permanece en la línea del tiempo. La conciencia dentro del reino de la conciencia, ahí es donde hay un acuerdo vibracional. Tu alma es aparte de ti, lo único que te llevas es el amor.
el amor que has experimentado durante este episodio aquí. Y cuando te elevas, cuando asciendes, cuando esa vibración regresa al hogar, como quieras llamarlo, se lleva todo el amor consigo, expande el alma. No importa cuándo, porque es simplemente una expansión constante y continua del amor. Permíteme preguntarte, en mi programa a menudo escucho la palabra conciencia mencionada por distintas personas. Mi perspectiva, forjada en estudios espirituales, es que al nacer, nuestra conciencia puede ser diminuta, del tamaño de la cabeza de un alfiler en este espacio-tiempo. Pero conforme la expandimos, nuestra vida se enriquece. Profundizando en el aspecto espiritual de la conciencia, vemos que yogis, maestros ascendidos, Jesús, Buda, han hecho crecer su conciencia hasta poder ver realidades que nosotros no vemos, porque ellos eligen percibir en una frecuencia vibracional diferente. Así su conciencia se expande hasta el agotamiento, hasta el punto de que solo dicen, oh, he descifrado este juego, ya no necesito estar aquí, puedo evolucionar al siguiente nivel. ¿Es esa una afirmación justa? Diría que sí, es excelente, y es crucial saber que no hay límites. Primero debes creer que tu conciencia puede alcanzar cualquier cosa y que hay más allá de la tercera dimensión. Al comunicarse por cualquier canal, en realidad interactúan con una conciencia distinta, de vibración más alta que la tercera dimensión. Pero eso es a través de su enfoque y es porque creen que pueden hacerlo. Tú puedes hacerlo, ya lo haces. Y muchísimas. Todas lo hacemos. Tenemos esa capacidad si entendemos que somos seres vibratorios. Entonces, los yogis, Dios los bendiga, tienen dominado la experiencia física. Y ahora sí. Así que es una elección seguir adelante, algo así como ya estuve allí, ya lo hice. Pero la razón por la que lo hacen es para expandir el aspecto físico de su alma, porque el alma está compuesta de tantos aspectos y todos están en constante expansión. Hay aspectos que vienen detrás de nosotros, que saben que Joseph nos dio, un gráfico que parece un túnel negro en el medio y se expande así con anillos rojos para visualmente mostrar la evolución del aspecto humano, moviéndose a través de estas líneas temporales y la vibración física a medida que vamos y volvemos y vamos y volvemos la vibración física. Lo que nosotros diríamos que ilumina, porque te estás alejando de la densidad. A medida que expandes tu conciencia, eso es la manifestación de ello. Tu vibración física se aligera y a medida que avanzas. He oído este concepto de gente con experiencias cercanas a la muerte y médiums. Y entidades como tú, colectivos del otro lado de lo simultáneo, el tiempo. No hay tiempo en el otro lado. Todo sucede simultáneamente. ¿Podrías explicar eso, si es posible, para que nuestra audiencia lo entienda y cómo afecta a nuestra existencia aquí en este tiempo y espacio? Dimensión. Estoy convencido de que todos, en particular aquellos que te escuchan, están conscientes de que el tiempo es una construcción propia de la tercera dimensión y es parte de nuestro funcionamiento, pero el movimiento simultáneo es, como suponías, vibracional, luego todo es energía y la vibración, una forma. Manifestación del movimiento de esa energía. Y lo vibracional, el movimiento simultáneo se trata de un acuerdo vibracional. Así que cuando hablábamos de la tercera dimensión y la tabla que nos dieron, así que tienes líneas de tiempo ilimitadas en esta conciencia, ¿verdad? En esta conciencia. ¿Puedes imaginarlas girando en esta conciencia, todo sucediendo al mismo tiempo? Todo es movimiento constante. Y es un tema amplio, pero todo lo que está en constante movimiento siempre está en armonía vibratoria. Así somos, en acuerdo vibratorio con la tercera dimensión ahora, en este cuerpo. Pero esos aspectos activos en nuestra dimensión física también lo están en otras líneas temporales,
si aún estamos allí, si mantienes creencias desalineadas, como todos. Pero si esas creencias resuenan con la tercera dimensión y una experiencia vivida, la energía no se esfuma ni la vibración. No puedes extinguirlas, no cesan, solo quedan latentes hasta recibir atención otra vez. El movimiento simultáneo claramente no tiene que ver con el tiempo, sino con nuestro tránsito por niveles de conciencia que ocurre en función de eventos. Y esos eventos son el acuerdo vibracional de expansión de nuestra conciencia. Al decir yo recibo ese boom, tú te expandes. Por eso un programa como este, donde estas ideas se comparten con tanta frecuencia, hace que la gente se conecte en distintos niveles, en diferentes momentos de la conversación y donde coinciden con ciertas etapas de su vida y evolución. La idea puede plantar una semilla que crezcan o entiendan dentro de un año, 5 años o 10 años, o la captan de inmediato y eso los expande un poco más. A muchas personas no les interesa escuchar esto. Es monótono, porque es vibración. Vibración. Un tipo dijo en uno de los comentarios, dijo, toma un trago cada vez que la escuches decir vibración. Y eso me hizo reír mucho. Pensé, me encantó eso. Dije, gracias por señalarlo. Respondieron, es cierto. Pero el concepto de vibración se remonta a los años 60. Oye, tío, tengo buenas vibras. Algo así, pero todo es vibracional. Ahora, la física cuántica nos dice que todo es vibracional y todo es energía fluyendo y todo fluye y hay una energía en todo. Y creo que todos han experimentado conocer a alguien y decir, oh, sí, o conocer a alguien y decir, oh, exacto. Entonces, ¿puedes aclarar un poco el concepto de compatibilidad vibracional en las relaciones específicamente? Sí, las relaciones. Recibimos muchas preguntas sobre esto. Cuando hay lo que se denomina relaciones tóxicas. Eso es simplemente una manifestación, de nuevo, sin juicio desde la perspectiva de tu alma, pero es simplemente una manifestación de una relación desalineada. Dos vibraciones que no están alineadas, uniéndose y experimentándose mutuamente. Así que, en lugar de condenar la relación o decir, sigo encontrando lo mismo, he escuchado esto tantas veces, sigo encontrando lo mismo una y otra vez. Eso es porque tienes esta vibración que atrae eso. Yo la tuve durante la mayoría de mis relaciones que he tenido. Y cuando empecé a entender, bueno, no son ellos, soy yo quien atrae eso. ¿Qué estoy creyendo sobre mí misma? Siempre se trata de ti. ¿Qué estás creyendo sobre ti misma? Y lo mío era una creencia de no merecimiento. Así, atraigo a alguien que también se siente indigno, pero de forma distinta. Eran arrogantes, lo cual era expresión de su indignidad. Mi sensación de no merecer se mostraba de otro modo. Por tanto, no importa el problema. Lo crucial es si hay armonía o no. Así que, en vez de condenar la relación y decir, estoy forzada aquí o nunca habría elegido esto, no, estás eligiendo todo el tiempo, vibracionalmente. Así que tienes que observar tus manifestaciones, no condenarlas, sino decir, mi manifestación es una indicación de la vibración que creó esto. Entonces, si mi relación es mierda, tengo que decir, espera un momento, estoy en esto. Yo creé esta relación para mí misma. Y tienes que examinar tus creencias sobre ti, porque eso es, en términos de relaciones, lo que atrae a los demás. Mucha gente dice, he estado en tantas relaciones malas. Todas las relaciones son malas. Y esa es una creencia que seguirá manifestándose. La vida es dura, La vida es salvaje. el dinero es difícil de conseguir y no es fácil ganarlo. Hay que trabajar duro. Así es. Y esa es la creencia. Así es. Y esa es la creencia. Sí. Y esas creencias tienen afluentes, como ríos que fluyen en todos los aspectos de tu vida. Sabes, si continuamente voy diciendo que siempre estoy sin dinero, que nunca tengo suficiente, esa vibración en la que me concentro y que estoy emitiendo, la estoy invitando a regresar, estableciendo así un acuerdo vibracional que me hará experimentar aún más esa carencia. Seguro llegará, pues las leyes universales siempre actúan. Entonces, la esencia de nuestro mensaje es realmente las verdades y leyes universales. Al comprenderlas y actuar conforme a ellas, en vez de resistirte,
vivirás el viaje de tu alma. ¿Cuál es la mayor barrera para que los humanos comprendan y apliquen tus enseñanzas? La comprensión de la vibración. Espera un momento, necesito agarrar algo, sí. Les he dicho tantas veces, tienen que estar bromeando con esto, pero realmente es la base de todo y la gente solo busca el camino fácil. No quieren entender. Pero lo cierto es que una vez que entiendes, como una vez que yo entendí esto, cuando me lo dijeron hace unos años, vamos a tomar un enfoque científico. Y yo dije, ¿qué? Porque yo no soy de ciencias. Dije, me tienen que estar tomando el pelo. Me dijeron, Cher, no te preocupes, no te preocupes. Y me quedé asombrada de lo fácil que es una vez que comprendí la base, del acuerdo vibracional y cómo creamos y manifestamos todo vibracional. Ese es el problema principal. La gente no comprende porque no se nos enseña a pensar de manera autónoma, solo se nos instruye en una única perspectiva. Cada vez que evolucionamos a través de una línea temporal diferente, estamos experimentando una perspectiva distinta. Y la perspectiva hacia la que nos dirigimos es completamente opuesta a la perspectiva en la que vivimos. Cambio. Sí, es muy interesante porque he tenido a Dr. Bruce Campbell y a Bruce Lipton, quienes hablan sobre la programación que recibimos desde jóvenes. Y es muy cierto, estamos programados. Somos como software insertado. El sistema educativo en el que crecemos, al menos en Occidente, no está diseñado para fomentar el pensamiento autónomo o para que pensemos por nosotros mismos. Estás diseñado esencialmente para ser un trabajador de fábrica, porque el sistema se construyó de esa manera hace aproximadamente 150 años. Y ahora, hacia dónde vamos, ya no se necesitan esos trabajadores. Se necesitan personas que piensen por sí mismas, que algo así como crear, exactamente. Bueno, somos creadoras. Quiero decir, todas creamos en cada instante. Y una vez que aprendes cómo, es por concentración. Me lo repitieron años hasta que al fin lo entendí. Concentración. Una vez que aprendas a enfocar tu vibración y sepas que aquello en lo que te concentras lo vas a experimentar, cambia el juego, porque tienes el control total, tu propia vibración. Nadie ni nada puede inyectar algo en tu vibración si tú no lo permites. Es responsabilidad total en la quinta dimensión. Total, porque es vibracional y nadie puede controlar tu vibración excepto tú. Debes asumir la responsabilidad de ello. Ahora, ¿podrías explicar más sobre la naturaleza de este cambio inminente en la conciencia humana? Sí, estamos en ello. Bueno, primero vamos a la cuarta. Sabes, intentaré expresarlo en términos sencillos. No mucha gente habla de la cuarta dimensión, y cuando José primero me lo presentó, eso y el sexto sentido, lo cual me pareció muy interesante. Tu sexto sentido es el sentido. Tus cinco sentidos que utilizamos en lo físico no son necesarios. Claro, en la quinta dimensión te alejarás más de ellos en la cuarta dimensión, pero es tu sexto sentido el que se activa a medida que expandes tu conciencia de quién eres realmente. Eso viene con ello, porque es vibración. Es tu agudeza vibracional. Algunas personas lo llaman el tercer ojo. Es tu agudeza vibracional, tu comprensión vibracional de quién eres en realidad. El cambio es pasar de una experiencia puramente física a un aspecto más físico de ella, a un cuerpo físico. Un aspecto físico del alma, experiencia vibracional. Seguiremos siendo físicos, pero no será esto. Incluso en la cuarta dimensión tendremos un cuerpo, pero este cambiará, porque tu cuerpo es una manifestación de tu vibración. Así que en la cuarta dimensión, tu vibración física es dominante desde la perspectiva de tu alma, lo que significa que define quién eres. Llamando la atención al hábito de enfocarse. Enfocándote en amor, dominantemente, un 51%, en contraste con la situación anterior, donde todas nuestras comprensiones y creencias estaban desalineadas y simplemente seguían expandiéndose. Entonces, el cambio es del plano físico al vibracional. Cuanto más te concentras en la alineación y más te enfocas en el amor, tu vibración física comienza a transformarse. Y, en última instancia, estás creando desde esa nueva vibración, configurando así
tu realidad física. Toma esa manifestación. El cambio es a través de la cuarta hacia la quinta dimensión, donde reina el amor, y lo lograremos. Algunas personas lo llaman comunicación telepática. He oído a algunos de los chicos de vidas pasadas. Dilo de esta manera. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman, tuve una conversación telepática. Es algo vibracional, un acuerdo vibracional en el que intercambiamos información. Por ello, el cambio implica entender quiénes somos a nivel vibracional para avanzar, ya que debemos estar en sintonía vibracional con la conciencia a la que aspiramos. Así, es necesario liberarse de todas esas antiguas creencias. Las creencias tridimensionales no sirven, no pueden ser activadas. No te acompañan porque no hay un acuerdo vibracional. No hay nada desalineado en el espacio de la alineación. No hay creencia en la escasez, no hay creencia en los límites, no hay creencia en el tiempo, nada de eso. No hay creencia en la indignidad. Todas las creencias que hemos acumulado, asumido y adoptado a lo largo de miles y miles de años, aún viven en nuestra vibración si todavía mantenemos esas creencias. Así que decimos, conjura nuevas creencias, desde la base de las leyes universales o los 7 pasos hacia el autodescubrimiento y la sanación. Son el fundamento. Así que es bastante similar a si te fueran a abandonar en medio del océano. ¿Te llevarías una bolsa llena de martillos contigo? Realmente no van a ser de mucha ayuda ni van a tener ningún uso. Te matarán, no puedes entrar, no puedes entrar, decimos. Tenemos esta publicación donde lo hacemos, donde se sube por unas escaleras y hay una puerta abierta y es un cielo azul y al pie de las escaleras hay 2 enormes contenedores llenos de bolsas resistentes. Deposita aquí el miedo. No puedes llevártelo contigo. No puedes llevar esa vibración, tu vibración física. Tiene que corresponder con la conciencia que vas a experimentar. Tienes que prepararte para ello, tienes que integrarlo. No, es al contrario. Entonces, con este gran cambio que está sucediendo justo ahora, ¿cómo va a afectar a nuestras instituciones y nuestras estructuras sociales que han estado vigentes? Aquí en Occidente por cientos de años, algunos lugares del mundo incluso superan el milenio. Algunas de estas Ideas, pues, permanecerán donde haya consonancia vibracional para ellas. Permanecerán. Es el colectivo humano el que se alejará. Es el colectivo humano el que evolucionará más allá de ello. Decimos, si quieres curar tu enfermedad, evoluciona hacia un espacio vibracional donde la enfermedad no pueda existir, lo cual está en armonía. Así que todo eso, el caos que está sucediendo y todas las cosas que se han creado, la tercera dimensión no desaparecerá. Nos alejamos de ello, lo atravesamos. No lo atraviesa él, sino nosotros. Nos desplazamos en la conciencia, experimentando nuestro ser en otro plano. es muy parecido a que en cierto momento toda la humanidad era básicamente bárbara y hacía cosas bárbaras a las personas que nos rodeaban. Existen rincones del mundo donde todavía se cree en eso y se sigue practicando de manera muy parecida a como se hacía hace 1000 años. Y hay otros lugares que han evolucionado, no hasta la iluminación total, pero sí han progresado algo desde nuestra posición. ¿Es eso más o menos lo que quieres decir? Sí, pero a medida que evolucionas, tanto individual como colectivamente como ser humano, experimentarás de manera obvia cada vez menos del contraste. Ya no lo eliges porque siempre es solo una elección. Así que ahí están. Somos vanguardia, tú también. Has creado una plataforma para todas estas cosas. La gente está despertando porque la vibración del planeta cambia. Quienes entienden lo que ocurre, lo manejan lo mejor posible. No hemos vivido esto antes, ¿recuerdas? Pero quienes ignoran lo que sucede, ahora sienten más miedo. La conciencia permanece. Somos nosotras quienes nos transformamos. Así que la Tierra tridimensional no desaparecerá, pero estamos forjando una nueva. La nueva Tierra, en su estado no físico, ya existe en la quinta dimensión. Ya ha sido creada y está disponible.
en su estado no físico, pero no puedes ir allí porque predominas en tu vibración tridimensional y no hay un acuerdo vibracional para un cuerpo físico en la nueva Tierra, no este cuerpo físico, y hacia eso es hacia lo que nos dirigimos. Responde a esa pregunta. Se desvía mucho. Ella respondió a esa pregunta. Ahora, ¿Joseph tiene algún mensajes de despedida a él? Diríamos que para empezar, este viaje siempre comienza contigo misma. Y todo se trata de ti y de amarte a ti misma. Cuando realmente estás enamorada de ti, que es tu ser colectivo, que es el nosotros en ti. Amor auténtico, nada de lo que hagas dejará de impactar en el universo. Tu familia, relaciones personales, tu alma, más que amarte a ti misma. Eso es la vibración que tu planeta necesita en este momento para que más personas se enfoquen en su alineamiento, porque como Abraham dice, una en alineación es más poderosa que 1,000,000 que no lo están, y estás viendo los resultados de las elecciones desalineadas. Y recuerda, no hay juicio. Cuando te mueves hacia el espacio de alineación, no tienes juicio. Es una perspectiva de amor y es una perspectiva de elección. Diríamos, comiencen por amarse a sí mismas. Ámate a ti misma, descúbrete. Habla con tu alma, habla con tus guías, habla con quien sea que estés hablando y cambia tu vibración. Lo más importante ahora es conjurar nuevas creencias, conjurar una nueva base que esté construida sobre las leyes universales porque están en alineación. Y cuando construyas, no puedes llevar tus creencias contigo. Cúbreles, acurrúcales y déjalas donde pertenecen, en la tercera dimensión del contraste. Son una vibración. Ahora, Cindy, voy a solicitarte a ti y a Joseph unas preguntas. Las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Vivir simplemente con alegría y felicidad. Porque estás en armonía. Ahora, una pregunta específica para Cindy. Si tú, Cindy, pudieras volver en el tiempo, en una máquina del tiempo y hablar con tu yo más joven, ¿qué consejo te darías? Podría empezar a llorar. No prestes atención a lo que los demás digan sobre ti. No creas lo que los demás digan de ti. Confía en ti misma. No creas lo que otros te digan que puedes y no puedes hacer. Y eres mucho más de lo que ellos creen que eres. ¿Cómo defines a Dios? El alma colectiva, que es todo lo que existe. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Para difundir amor. Para expandirla. Si estás hablando de nuestra vida física, busca expandir el aspecto humano del alma, que a su vez lo expande todo. Es expansión. Y Cindy, ¿dónde pueden informarse más sobre ti, Joseph, y el trabajo que realizan globalmente? En nuestro sitio, enseñanzasdejoseph.com. Todo lo que necesitas está ahí. Nuestros libros, los 7 pasos. Además, hay una página de recursos para principiantes que podría ser muy útil. Saben, apenas empezamos. Si no se han dado cuenta, esto es grande. Estamos logrando mantenernos a flote. Cindy, ¿tienes algún mensaje de despedida para el público antes de irte? Sí, te diría que no te rindas. Nunca te des por vencido y confía en tu guía interior. Es una época frustrante para muchas personas. He pasado y sigo enfrentando dificultades constantemente. Todas crecemos y concéntrate en tu alma, conéctate. Porque de ahí es de donde surge tu verdad. Eso es lo que yo diría. Simplemente no te rindas, nunca te rindas. Sigue adelante. Cindy, muchísimas gracias por este momento. Y Joseph, muchísimas gracias por este momento. Y espero que esta conversación ayude a personas alrededor del mundo. Y agradezco lo que tú y Joseph están haciendo para despertar al planeta. Así que os agradezco. Muchas gracias, Alex. También te agradecemos. Gracias por lo que haces. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.